En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la música. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Bienvenidos, amigas y amigos. La verdad que estoy muy contenta en el día de hoy porque me encuentro en la casa de una mujer espectacular. Ella es una abogada, una mujer muy inteligente, pero además muy linda por dentro y por fuera, y con un punch, una garra impresionante. Además, con otra cualidad muy importante, la lealtad. Una mujer muy leal. Como digo yo, de esas mujeres power. Ha sido ministra, ha sido vicepresidenta de Renovación Nacional. Bueno, me siento muy contenta, además es una gran amiga mía que quiero mucho. Me refiero a Catalina Parot. Catita, qué feliz de estar contigo aquí en este lugar tan lindo. Sí, pero para mí también una felicidad tenerte acá en mi casa, Carmen, y me encanta poder compartir contigo en tu programa, que parece que tiene mucha audiencia y además es muy entretenido. Así que feliz de que estés acá y feliz de que podamos conversar largo y tendido como estamos acostumbrados a hacerlo. Así es, ¿no es cierto? Tantos años, dando sí. tantas batallas políticas, tantas luchas. Bueno, yo quiero partir con ese tema, Catita. ¿Cómo ha sido para ti? ¿En qué minuto tú dijiste, me interesa el servicio público, me interesa la política? ¿Cómo te iniciaste? Pucha, de verdad que es difícil definir así como una etapa o una fecha específica. Yo creo que uno nace con una vocación, con un sentido de responsabilidad. Tú sientes que lo que está pasando en el país te importa y quieres de alguna manera participar en que las cosas sean de la forma que tú las sueñas o de acuerdo a los valores que tú tienes. Y yo desde muy chica empecé, yo creo que fui hasta presidente curso, no me perdí ni una. Y así que de ahí seguí participando, participé con mis papás. Mi papá también era muy incorporado en la política en Talca, mi mamá también. Entonces era como una participación en familia. Después yo me fui a la universidad y así seguí. Y fui siempre teniendo una participación en las distintas actividades que eran de carácter social o de carácter político. Bueno, ¿y tus papás eran del Partido Nacional? Sí. Ya. Eran del Partido Nacional y mi mamá participaba en organizaciones de mujeres. Así que desde muy chica tenía la política presente en la mesa. Era la mesa permanente. Claro, permanentemente. Además vienes de una familia bastante grande, son como 8 hermanos, ¿no? Pues mi familia es gigante por los dos lados. O sea, nosotros somos 8 hermanos, pero además mi mamá tenía 6 hermanos, de los cuales yo tengo tías que tenían de 10, 11 hijos. Así que imagínate una cantidad de primas hermanas y primos hermanos que hasta el día de hoy cuando nos juntamos es una familia muy linda y que ha sido un colchón emocional a lo largo de toda nuestra vida. Nos hemos acompañado en las distintas etapas que cada una o cada uno ha ido viviendo y han sido muy importantes en mi vida. Mi familia es lo más importante, la familia extendida, mi familia de mi padre y mi madre, pero también mi propia familia. Y además tienes ahora nietos. ¿Cuántos son ya, Siete nietos. Ya vamos a hablar después de ellos. Pero siguiendo con la política, ¿en qué minuto? Porque tú diste muchas luchas, fuiste además vicepresidenta de Renovación Nacional. Te quiero preguntar también qué significó para ti Renovación Nacional y toda esa lucha, ¿no es cierto?, que dimos un grupo de piñeristas que en ese minuto no éramos tantos los que queríamos que Sebastián Piñera y creíamos que él era el indicado para ser el candidato presidencial. Sí, ¿Cómo fue esa lucha? Porque yo te vi ahí tú con esa fuerza que tienes siempre y además con mucha lealtad. Bueno, mira, Renovación Nacional primero porque por una parte era renovación y uno se sentía con ganas de que el país cambiara. Había muchas cosas que nosotros, y yo creo que en eso lo compartimos las dos, cuestiones en que Chile tenía pendientes de resolver.
seguramente políticas públicas que ayudaran a hacer una sociedad más integrada, que además le dieran al país una visión hacia afuera y por lo tanto fuera generando mucho mayor crecimiento, mejores condiciones de vida. Yo viví en el campo y por lo tanto sé lo que era la realidad de la pobreza en el campo. Y Renovación y Nacional, porque además Renovación Nacional tenía esa visión de Chile como un país unitario y como una visión estratégica de país. Y eso me encantaba, me sentí participando en un partido que me convocaba desde dentro, como chilena, como joven, como mujer. Y además Renovación Nacional tenía eso, que participaban gente de distintas regiones, era muy cercana a la sociedad civil y por lo tanto las organizaciones que teníamos eran de mucha participación y como te digo, a mí siempre me ha gustado estar con los pies en la calle, pies mejores o peores, pero en la calle. y, y en eso Renovación Nacional siempre me motivó. Y después, en el transcurso del tiempo, apareció el liderazgo de Sebastián Piñera, que era un liderazgo que además de esos dos valores, de ser renovación y de tener una visión país, tenía un profundo compromiso democrático. Y yo creo que en eso todos tratamos de cuidar la transición a la democracia, porque valorábamos que el nuevo país que entre todos estábamos formando se asentara como un país democrático. Y desde mi perspectiva, Sebastián Piñera era el que mejor podía hacerlo. De hecho, fue el que mejor lo hizo y además fue 2 veces presidente y fue el mejor senador que tuvo el Congreso, elegido por sus propios pares cuando fue senador. Así que no tengo ningún arrepentimiento de haber entregado muchos años de mi vida, mucho tiempo de mi vida a trabajar por un gran hombre que hizo mucho por Chile. Catita, ¿cuántos años en Renovación? ¿Cuántos años en política? Yo la verdad es que trato de olvidarme de la cantidad de años. Es que partí, como te decía, yo partí muy chica y ha sido toda una vida. La verdad es que esta cosa no se cuenta en años, se cuenta en vivencia, se cuenta en experiencia, se cuenta en aprendizaje. Para mí la política ha sido un aprendizaje muy importante, porque si bien uno puede tener una profesión, en general las profesiones te encierran un poco, te encierran en círculos muy chicos. Y la política, en cambio, me ha permitido estar con presidentes, me ha permitido llegar a ver al Papa, me ha permitido estar con la gente más sencilla, conocer todas las realidades del país y me ha dado cosas maravillosas porque tengo un sentido de la realidad que yo creo que desde otra perspectiva no lo habría tenido. ¿Qué recuerdos tienes del presidente Piñera? Si tú tuvieras que describirlo. ¿Ah? Mira, tengo el recuerdo de un hombre muy sólido en cuanto a sus valores y lo probó al final de su segundo gobierno cuando tuvo que tomar esa decisión entre iniciar el proceso de constituyente, digamos, o poner al país en una encrucijada muy compleja. Y mostró ahí toda la fuerza de sus convicciones. Pero yo lo vi durante toda la vida luchar contra una oposición importante de un sector de la derecha que tenía grandes críticas hacia su liderazgo, que después se sumaron y yo lo encuentro maravilloso que haya logrado convocar y sumar, pero al principio fue muy difícil. Sí. Nosotros lo vivimos y lo vimos con mucha fuerza, pero de las cosas que más recuerdo de él era su humor. Él era... Tenía mucho humor. Sí, claro. Muy liviano. Por ejemplo, yo no sé si la gente que nos está escuchando sabe, pero yo tengo una discapacidad que me obliga a andar mucho más lento. Entonces, cuando él me invitaba a alguna ceremonia o íbamos a alguna parte, decía, díganle a la Cata Paró que parta antes. Entonces me gritaba y gritaba a los equipos que me apuraran para que yo llegara antes. Pero todo lo hacía de una manera muy liviana, muy sin una doble intención. Siempre tuvo una manera de enfrentar los conflictos que lo hacía una persona muy querible. ¿Dónde te enteraste tú de su fallecimiento? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue para ti, Catita? Totalmente inesperado, yo creo, como para todos los chilenos, para su familia, para todos, que me imagino que su familia habrá sufrido mucho, pero yo estaba en la playa y estaba con mi familia y me dijeron unas personas que estaban en el lago Ranco, mandaron un WhatsApp diciendo que Sebastián Piñera había tenido un accidente. Yo al principio no lo podía creer. No, pues era de no creer. De no creer. Después ya
con el paso de las horas ya fuimos enterándonos de más detalles. Lamentablemente yo no pude irme en ese minuto, pero después traté de acompañarlo cuando ya llegó a Santiago y poder estar con él y con su familia y con toda la gente que lo quiere. Catita, cuéntame, ¿cómo fue para ti la experiencia de ser ministra de Bienes Nacionales? Mira, yo creo es difícil describir las palabras porque fue una experiencia, primero llegar al gobierno, fue muy emocionante. Muy emocionante. Eso fue increíble. Importante. Y yo estaba con una amiga un día tomándonos un cafecito, ya sea, porque estamos en televisión. Y de repente sentí el llamado del presidente que me dijo que quería que formara parte de su gabinete. A mí me sorprendió mucho y lo agradecí. Ni siquiera supe en qué ministerio era Ya. ni de qué se trataba, pero yo le dije inmediatamente que sí. Lo había acompañado durante su campaña y por lo tanto en el minuto en que había que enfrentar el desafío de llegar a la presidencia, o sea, de hacer un gobierno, no me iba a restar. Y fue muy increíble porque acuérdate que a los pocos días de haber asumido vino el terremoto, Sí, de ser electo. tremendo, sí. Vino el terremoto, entonces eso significó cambiar completamente el programa de gobierno, empezar a ver desde el Ministerio de Bienes Nacionales, que el que a mí me tocó, ver de qué manera podía yo contribuir o que el ministerio podía contribuir en esta tarea de reconstrucción de Chile, de llegar hasta los lugares más recónditos, más alejados. Yo llegué a Juan Fernández, creo que debo haber sido de las primeras que llegamos a Juan Fernández a acompañar a la gente y a darle una luz de esperanza, a entregar los terrenos fiscales que estaban ahí para que se pudiera iniciar la reconstrucción. Pero nos pusimos inmediatamente la tarea y yo creo que fue de las más satisfactorias de regularizar la propiedad, porque si tú quieres hacer un programa de vivienda, no puedes construir si los títulos de esa propiedad no están saneados. Y el proceso de sanear una propiedad era demasiado largo. Entonces presentamos un proyecto de ley, acortamos los plazos, formamos los equipos, buscamos el financiamiento y finalmente nadie en Chile se quedó sin su casa por falta de los títulos de propiedad. Y esa es una gran satisfacción. Por supuesto. ¿Cuál dirías tú que fue el desafío más importante como ministra? Mira, yo creo que ese fue un gran desafío, Ya. en primer lugar, y en segundo lugar, el poder catastrar la propiedad fiscal, porque existían muchas propiedades fiscales. Existen en este país más de, no sé, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que son más del 50% del territorio nacional es fiscal. Sí. Muchos de esos territorios y esos terrenos estaban abandonados, estaban tomados, etcétera. Entonces hubo una necesidad de catastrar la propiedad fiscal, de poder regularizar las situaciones de muchas personas, no voy a ponerles nombres ni etiquetas, pero que estaban haciendo un uso que no correspondía a la propiedad fiscal. Entonces fue un trabajo difícil porque uno lucha contra muchos intereses de distinta índole, más grande o más chico, pero igual son situaciones de presión y tú tienes la obligación siempre de buscar el bien común, porque no es tu propio patrimonio, es el patrimonio de todos los chilenos. Por supuesto. ¿Cómo eran las reuniones de gabinete, Catita? Ay, no. Era muy exigente el presidente, ¿no? Sí, siempre era muy exigente porque además sabía mucho y llegaba muy preparado. Sabía de todos los temas, Sabía era de todos los impresionante. Y por lo menos yo, que ya lo conocía, entonces preparaba muy a concho a mis equipos, hacía todo el trabajo antes. Claro. Teníamos reuniones si teníamos una bilateral, por ejemplo, no sé, fin de esta semana, yo desde la semana anterior ya estaba trabajando con los equipos para que llevaran los temas que al presidente le interesaban y además los temas que nosotros queríamos sacar, su autorización o su compromiso para poder impulsarlo hacia adelante. Siempre fueron sumamente estimulantes y como yo y él teníamos esos códigos de amistad, entonces a mí nunca me preocupó entrar en una bilateral. Siempre lo hice con confianza y siempre me daba mucho gusto saber que él tenía todos los datos, todos los antecedentes y que las decisiones siempre las tomaba por bien del país. Así que me sentía muy contenta de llegar a verlo, porque además no era fácil verlo, y de poder estar con él y recibir su consejo, su orientación y su toma de decisiones. ¿Cómo dirías, cuál sería tu balance final de lo que fue el presidente Piñera como presidente de Chile? Mira, yo te diría que desde mi perspectiva un hombre extraordinario. No me atrevería a decir porque sería muy pretencioso decir que fue el mejor, pero sí un hombre extraordinario, en circunstancias
extraordinarias, sumamente complejas. Lo primero que tuvimos fue el terremoto. Y en el terremoto él sacó a relucir sus brillantes capacidades. Tuvo un gran equipo que lo acompañó, que fue leal y que se comprometió a Concho. Y después, no nos olvidemos que vino todo el tema de los mineros, que fue épico. Épico y en el mundo entero. Yo estaba en Grecia y era impresionante. O sea, se transmitió todo en cadena nacional. A mí me invitaban a programas de televisión para ir describiendo todo, ¿no? Fue impactante. Impactante, y ahí se mostró, yo creo, en el minuto en que él supo primero sus valores, porque muchos en el entorno le decían no se meta. No se meta. Porque aquí no tiene vuelta. No tiene vuelta. Y él dijo, los vamos a buscar como si fueran nuestros hijos y los vamos a encontrar con la ayuda de Dios. Entonces él era un hombre de mucha fe, que siempre entregaba lo mejor de sí mismo, pero sabía que hay cierto punto en donde el ser humano ya no puede más. Y ahí él siempre pensó que la última palabra la tenía siempre Dios. Sí, así es. Catita, ¿y cuáles son tus planes o qué proyectos o ganas tienes por ahí? Porque tú eres una mujer con una garra impresionante, yo que te conozco tantos años. Tú no te vas a quedar tranquila. ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Has pensado en política, en seguir más activamente? Mira, lo que pasa es que para mí la política siempre, como te decía, ha sido una vocación, y esas vocaciones son de corazón, entonces uno nunca la deja totalmente. Juega distintos roles, ya sea en un partido político o en un centro de estudio o desde la opinión o como candidata. Yo también fui candidata varias veces, no tuve buen resultado. Porque a las mujeres no les dan siempre la posibilidad de ir por donde ganan fácilmente. Pero tú tienes toda la razón, porque además yo tengo un problema de carácter. Me gustan las cosas difíciles. Claro. Y de repente las cosas difíciles no son solo difíciles, son imposibles. Bueno, pero igual uno tiene una experiencia. Y fueron tremendas experiencias, sí. Experiencias de crecimiento, Yo creo que pusimos temas súper importantes. Por ejemplo, en la última campaña, y eso ligándolo con lo que pasa hoy día en el país, pusimos muy fuertemente el tema del narcotráfico y la drogadicción en la región metropolitana. Y yo creo que ese era un tema que ya era urgente cuando nosotros llegamos a esta campaña, pero es un tema que ha ido ya tomando unas dimensiones tremendas para el país. Hemos vivido hechos horribles en los últimos días y como que recién se está empezando, si es que todavía puede decirse que se ha empezado a tomar conciencia de las dimensiones y la profundidad que tiene este tema. Pero como te digo, esas campañas sirven para poner temas que uno cree que son necesarios que entren al debate y uno ve que están medio olvidados de la agenda pública. Pero, Catita, ¿vas a trabajar ahora en la próxima campaña presidencial? ¿Vas a ser candidata? ¿Qué piensas? Mira, yo creo que Chile tiene desafíos muy grandes ahora en el futuro. El mundo está cambiando a una velocidad gigantesca, no solamente por la inteligencia artificial, sino que porque estamos viendo las medidas económicas que está tomando Donald Trump. Y por lo tanto el escenario en que se ha movido Chile en los últimos 15 años va a cambiar en forma muy rápida. Y en eso se necesita una estrategia país que pueda enfrentar los desafíos, no solo la delincuencia, no solo el tema de la salud, no solo el tema de la educación. También, por ejemplo, sabemos que ahora se acaba de descubrir un yacimiento de cobre gigantesco en el Tíbet y eso va a significar que seguramente la demanda de China por nuestro cobre puede disminuir y por lo tanto la estrategia de crecimiento y de desarrollo del país tiene que revisarse, conversarse, actualizarse. Y en eso yo veo a Chile con tantos desafíos que me parece que Evelyn Matei y la candidatura que está ella enfrentando es un liderazgo necesario por su experiencia, por su carácter, por su visión y por su capacidad de formar equipo. Y si yo puedo apoyarla en su campaña, directa o indirectamente, lo voy a hacer. No me voy a restar, no me he restado nunca, no me voy a restar ahora menos cuando ella está dando una pelea muy difícil con escenarios en la espalda y adelante muy complejo y por lo tanto vamos a estar ahí para apoyar en lo que sea necesario sin entorpecer.
O sea, lo que sea necesario para aportar, sí, pero nunca entorpecer. Si a ella no lo necesita, estaremos de lado. No, de todas maneras te van a necesitar. Oye, Catita, tú también has sido empresaria. Ujú. Cuéntame, ¿cómo ves hoy día el país? ¿Lo ves tan estancado como dicen muchos? Yo creo que estamos pasando una situación muy compleja, como te digo, no solamente por las políticas internas, porque se ve que ha habido un manejo muy conservador que yo creo que hay que agradecerlo, porque ante los peligros de que esto fuera una verdadera revolución de la mano con el proyecto constitucional, pucha, la moderación por lo menos se agradece, pero esa moderación en tiempos de cambio y con una juventud exigente que necesita oportunidades, un país que necesita crecimiento, yo creo que no es suficiente, no basta. Y eso se refleja en las situaciones de muchos emprendedores, muchos empresarios que están viviendo hoy día situaciones sumamente difíciles. Te pongo el caso de los cereceros, por poner un ejemplo que es conocido por todo el mundo. Pero cuando tú tienes un país que apuesta solamente a un poder comprador como China y no hace las inversiones para poder diversificar y apoyar a los agricultores que han logrado levantar industrias impresionantes. Impresionante. Sí, la fruta y la exportación de la agricultura ha sido hoy día casi tan importante para el país y en momentos estratégicos puede ser más importante incluso que el cobre. Entonces yo creo que sí, que ha faltado un empoderamiento del emprendedor, políticas que vayan a empoderar a las mujeres y a los hombres, pero pensando en empoderar, no capturar para el Estado. Y en eso yo ahora te cuento que tengo una viña que es chiquitita, pero ha sido súper difícil para los viñateros. Muchos viñateros que han arrancado sus viñas, el precio del vino está por el suelo y ahora Trump le acaba de poner una Además, arancel. 200% de arancel a los vinos que vienen de la Comunidad Europea. Así que es complejo, muy Por complejo el supuesto. escenario. Catito, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con esta gran invitada, gran amiga, con Catalina Parot. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con... En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Inscríbete en bancochile.cl, elige entre 4 destinos y participa usando tus tarjetas. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Presentado por Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Este verano llega con todo porque el Club Entel está recargado para que cada uno de sus clientes disfrute más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club tiene para ti. Entel, contigo en todas. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con... Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, con Catalina Parot. Esta mujer que yo les contaba, espectacular, que ustedes conocen, que ha sido ministra de Estado, que ha sido vicepresidenta de un partido político, que además es empresaria. La verdad que con un punch impresionante, Catita. ¿Ah? Nunca has perdido ese empuje, esa garra, esas ganas. Desde que te conozco todos estos años, tú siempre con entusiasmo, con la sonrisa y con ganas de emprender y hacer cosas. Bueno, sí, lo que pasa, yo creo que tú también eres bastante así, Carmen. Por eso somos tan amigas. Sí. No, lo que pasa es que a mí me gusta la vida, me gusta vivir. Y más allá de las dificultades, la vida tiene sus dificultades, pero esto es una maravilla. Dentro de todas las posibilidades del universo que se hayan ajustado estas células y esté aquí plantada,
para mí es un milagro. Y la verdad que lo disfruto. No, y es una gracia enorme y eres un ejemplo a seguir, porque tú de muy chiquitita tuviste poliomielitis. ¿Ah? Y yo te quiero preguntar que tú le digas a la gente, porque yo te digo, nosotros que somos tus amigas, o sea, nunca hemos sentido que para ti ha sido un impedimento más allá. Todo lo contrario. Sí, bueno, la Y verdad... en un país que nunca ha sido muy inclusivo No, para no, que no. sean las vías de acceso más acogedoras, ¿no es cierto? No, sí, eso a veces cansa. La verdad Sí. es que eso es lo que cansa. Porque en general yo tengo que agradecer nuevamente a mi familia. Mi mamá, mi papá, mis tías, mis primas. Han sido un colchón emocional gigante. Y de verdad yo a lo mejor tengo una percepción equivocada de mí misma, porque no me veo, o sea, cuando la gente me dice, pobrecita, la verdad es que yo me miro y digo, tan duro es, tan duro parece que es, pero para mí no, la verdad es que lo que ha sido duro es que el país no está preparado. Ojalá se facilitaran las cosas. Yo cuando llegué a la universidad siempre me tocaba subir mucha escalera. Yo estudié filología clásica primero en la Católica del Paraíso ¿Ya? y subía hasta el tercer piso y de ahí bajaba al laberinto. Entonces era cansador y eso hacía que muchas veces me quedara en la casa y no fuera a clase. Entonces después me cambié a derecho y ya tenía que subir una escalera nomás. Entonces se hacía más corto. Después, y así fue, o sea, han sido dificultades provenientes de la discriminación, porque muchas veces la discriminación es muy dura y gracias a Dios a mí no me ha tirado a piso, porque hay momentos que han sido súper duros. No los voy a comentar porque son situaciones personales y además porque todo eso ya está en el pasado, son situaciones de crecimiento. Pero sí te digo que son momentos que son muy duros y ojalá todas las personas aprendan a respetar la diferencia y a entender que hay que hacer espacio a todos y que la diferencia nos enriquece. Si todos nos pareciéramos a Piñera, sería una lata. Gracias a Dios somos distintos. Somos todos diferentes. No, pero además, Catita, bueno, tú crees mucho en la familia, eres una mujer de familia, tienes una familia maravillosa, te has criado en un ambiente de gente también con mucha fe, ¿ah? Pero al mismo tiempo tú has sido siempre una mujer muy moderna, muy abierta, ¿ah? Sí. Muy vanguardista y con mucho liderazgo. Es ¿A que qué lo atribuyes eso? ¿De dónde viene? Mira, una de las cosas que yo he aprendido en la vida, porque todos son aprendizajes, Sí. es a no juzgar. O sea, más allá de las opiniones que uno pueda tener, las personas tienen el derecho de intentar ser felices. Y para nadie la vida es fácil, para nadie. Para las personas, o sea, y en eso yo creo en el respeto. Y el respeto es fundamental. Entonces, lo que no me gusta, por ejemplo, y que lo sentí en mí misma, es la lástima, tenerle lástima a otro, porque eso al final es una especie de desprecio. Yeah. Yo trato en mi vida de ser acogedora con las personas que son distintas y respetar profundamente al ser humano que hay ahí y al proyecto de vida que ese ser humano eligió y a la trayectoria de ese ser humano, a las experiencias de vida. Porque ¿qué puedo yo juzgar algo que apenas veo una puntita del iceberg? Está bien. Hay mucho más atrás, hay mucho más vida, hay mucho más historia y tal vez, como dicen los budistas, hay otras vidas. Hay otras vidas, Entonces, claro. ¿qué va a juzgar uno desde esta pequeñez que yo me siento así? No sé si todos, pero yo No, me pero es impresionante. Nosotros que somos todas amigas y te conocemos tantos años, Cata, nunca ha sido un impedimento para la fuerza, la garra que tú tienes, que a mí siempre me ha impresionado. Yo te quiero preguntar, ¿cómo fue tu paso por el Consejo Nacional de Televisión? ¿Cómo ves hoy día los medios de comunicación? Ah, también tuviste un cargo importante ahí. Sí. ¿Cómo ves hoy día todo el streaming y todas las plataformas? Fue muy raro llegar al Consejo Nacional de Televisión, A ver. porque fue una muy bonita experiencia, pero muy rara a la vez. Y yo llegué de presidenta en un consejo donde habían personas muy inteligentes y todas súper preparadas, pero estábamos ahí definiendo lo que era ético, lo que no era ético, hasta dónde se podía llegar, hasta dónde no se podía llegar. De alguna manera tú tienes que encontrar un equilibrio para no sentirte el censurador. Claro. ¿Te fijas? Yo entiendo que la libertad tiene límites y que hay que velar por que esa libertad se encauce dentro de esos límites. Pero para mí fue, el momento en que llegué, yo tengo que contar mi propia experiencia, fue muy raro presidir esta institución.
Después la fui conociendo y me tocó vivir también de nuevo 2 situaciones sumamente difíciles. La primera fue el famoso estallido social, que fue muy duro, y el segundo fue la pandemia. Entonces fueron 2 momentos cruciales para el Consejo Nacional de Televisión en que los medios de comunicación tuvieron una participación que no fue menor. En el primer caso fue una participación muy compleja, muy debatible. Y la segunda etapa, la etapa de la pandemia, ahí fue extraordinario el rol, porque hicimos TV Educa, que fue un impulso que nació en el Consejo Nacional de Televisión y al que se sumaron todos los canales de televisión en forma gratuita. Y fue tratar de paliar un poco esta brecha que surgía entre los niños que podían ir al colegio o que tenían apoyo desde los colegios y los otros niños que estaban encerrados en sus casas y no podían continuar el aprendizaje. Entonces hicimos programas de televisión para poder llevar la educación hasta la familia. Y eso yo aprovecho de agradecer a todos los canales de televisión que se sumaron de forma gratuita en este empeño que fue transversal de todos los medios de comunicación. Aprovecho esta instancia para darles las gracias. Mira, pero fue una experiencia heavy, por ahí. La verdad es que tuvo momentos muy increíbles porque nos tocó todo el plebiscito, nos tocó la campaña de las franjas electorales en los momentos del plebiscito, mucha tensión, tuvimos que hacer normativas especiales para poder regular esta franja electoral y por lo tanto yo creo que los desafíos los enfrentamos bien. Tiene un gran equipo el Consejo Nacional de Televisión, un gran equipo de funcionarios y funcionarias que fueron un pilar fundamental para poder haber enfrentado estos 2 momentos que fueron bien críticos para el país y en circunstancias que los medios de comunicación juegan un rol, como te digo, en esos minutos la gente pasaba gran parte del día con la televisión prendida, en los 2 momentos, o sea, tanto en el estallido social como en la pandemia. Sí, no, impresionante. Cata, ¿cómo fue para ti vivir la pandemia, ponte tú, y estando ahí tan cercana al gobierno, al presidente Piñera? ¿Cómo viste que fue en definitiva? Y cómo Sí, mira, la interna. en la interna bueno, yo creo que el gobierno tuvo un manejo extraordinario de la pandemia. Un manejo que ha sido reconocido no solamente en Chile, sino que además en muchos países del mundo. Ahora, hay ciertas autocríticas que lo han hecho los propios personas que fueron integrantes y parte de estas políticas. Pero yo lo veo como chilena y creo que se hizo un gran esfuerzo de traer las vacunas, de cuidar a las personas y creo que fue una gestión extraordinaria. Para mí personalmente fue muy difícil acostumbrarme al hecho de que la gente no llegara al Consejo Nacional de Televisión. Llegar yo sola o con 2 o 3 personas, mantener la distancia, cada vez que hacíamos reuniones era todo ya pasó a ser por Zoom. O sea, la adaptación a todo el proceso de la pandemia fue complejo, pero yo creo que todos aprendimos. Aprendimos a trabajar a distancia, a aceptar que otros trabajaran a distancia, a darle espacio, a darles herramientas para que pudieran hacerlo. Todos tuvimos un aprendizaje muy rápido, hicimos una transición como país, yo creo, Sí, como generación, increíble. Y cambió un poco, yo diría, el switch de la gente, a valorar más lo que realmente es más importante, a estar más en familia a lo mejor, a disfrutar más de lo simple, de lo natural. Así es, y mucha gente cambió su vida. Sí. Mucha gente De hecho, muchos se quedaron viviendo en la playa, en los campos, claro, y para trabajando otros, a distancia. sí, para otras personas fue muy difícil porque a mí me tocaba ir a veces cuando me convidaban a ciertas ceremonias, todas con distanciamiento, etcétera, pero iba y me daba cuenta que había muchas familias que estaban hacinadas adentro de sus casas, no podían salir, los niños sin ir al colegio, encerrados todo el día, sin poder hacer deporte, porque acuérdate que hasta para pasear a las mascotas tenías que pedir permiso. Ahora, muchos que no eran perrunos como nosotras, porque les voy a contar que Catalina Paró tiene, ¿cuántos perros? Llegué a tener el mes pasado 14 perros. 14 perros, y yo me creía perruna con 2. No, pero esos fueron unos cachorros que nacieron y ya se fueron. Ah, ya. Pero ahora tengo los de siempre que son 4. Son 4. Bueno, aquí los vimos a la llegada. Oye, a propósito, aparte de los perros, que tú eres perruna, como yo, tú además
tienes una habilidad para unos jardines maravillosos. Estamos aquí en tu casa, en Santiago, pero además tú tienes una casa en Santo Domingo y te ganaste el premio al jardín más bonito de Santo Domingo un año. Cuéntanos, Catita, ¿te gusta mucho jardinear? Me encanta el jardín, me encantan las plantas, me encanta ver cuando resulta que tú plantas una plantita y agarra fuerza y salen las flores, es maravilloso. Dale. Y además lo que hice en el jardín, que tengo un jardín chico, pero saqué el jardín y puse unas parras, como las que tengo allá en Talca, En puse Talca. unas parritas. Entonces me entretengo podándola, fumigando. No, para mí el jardín es vida y yo me dedico mucho a eso. Y efectivamente, Haberte ganado el premio, claro, fue un honor porque se lo gané a una amiga que también... que queremos mucho, que le mandamos muchos cariños a la Moniquita Rizopatrón. Le mandamos mucho cariño y que no se enoje. Que no se enoje porque su jardín es maravilloso. Sí, también es precioso el de ella. Precioso, sí, ¿Ah? súper lindo. Pero ganaste ese año. Gané ahí todavía, pero fue antes de la pandemia. Sí. Tengo ahí todavía el premio, lo tengo enmarcado, porque fue un trabajo muy lindo que hicimos con una persona de allá y me quedó un jardín lleno de colores y lleno de cosas que me encanta. Si yo nací en el campo y me gusta la vida en contacto con la naturaleza. Bueno, eso te quería preguntar también, ¿cuáles son tus hobbies así en los ratos libres? ¿A qué dedica el tiempo ¿A libre? qué dedica el tiempo libre? Porque tú andas siempre para allá y para acá. Bueno, me gusta pintar, no pinto muy bien, pero me gusta pintar. ¿Te gusta pintar? Estoy en clase con una prima que es una gran artista, la Catalina Donoso, y así que voy generalmente los días jueves. Durante todo el año pasado iba a su taller. ya. Eso me encanta, me gusta leer, mucho leer, y viajo mucho al campo porque tengo que ir a ver la viña y tengo que estar pendiente de los trabajos que se hacen. Y ahora tengo ganas de tener un carrito chico para poder pasearme por entre medio de la viña. Para andar, qué Sí, que me lindo. encanta. Ya, y tu viña, Catita, tienes vino entonces. Ya, O sea, yo no hago vino. ya, Creo que el próximo año empezaré. Recién voy a sacar una partida de vino, pero no hecha por mí. ya, Creo que mandé las uvas a vinificar en otra bodega. ya, Tengo Carmener, que es como la cepa nacional, ya. y teníamos caballo, que los vamos a volver a tener ahora. Se llama Corral Victoria, el lugar donde estoy. Y entonces en eso me entretengo. Eso es Eso en me encanta. Talca. Sí, en Ya, Talca. ¿y cuánto del mes estás en el campo tú? Bueno, hay meses en que no hay mucho trabajo que hacer, Ya. pero en general trato de ir una vez al mes por lo menos. Además que yo tengo, gracias a Dios, mis padres y Sí, que están estupendas, Sí. le mandamos muchos cariños. no, le mando un saludo grande a Lucho y la Minina. Sí. Son nuestras joyas. Entonces, entre todos los hermanos nos turnamos. Los 8 hermanos vamos cada fin de semana turnándonos, así que estamos obligados a ir por lo menos una vez cada 2 o 3 meses, y en general yo trato de ir una vez al mes para ver mis propias cosas y alojarme en la casa con mis papás. ¿Te gusta viajar, Catita? ¿Te gusta salir de Chile o eres más de veranear acá? No, me encanta viajar, pero en general me gusta viajar con sentido. O sea, Ya. las veces que me tocó viajar, por ejemplo, por el Ministerio de Bienes Nacionales o por el Consejo Nacional de Televisión, o las veces que me ha tocado ir cuando yo exportaba vino, me gustaba mucho ir a las ferias, o si tenía que ir no sé, me tocó viajar a China cuando yo exportaba mis vinos. Me acuerdo que Viajaba a a China, entonces todas esas son experiencias. Me gusta el viaje con sentido, esa es la verdad. Y ahí aprovecho, o sea, si voy a una feria, o tengo que ir a un seminario, o tengo que ir a una cosa, aprovecho de conocer la vida del entorno donde llego. En general no soy mucho de viajar como a la aventura, o no lo he hecho. En Ya. general lo que he viajado ha sido viajes como muy con un objetivo de por medio. Ya, y como abuela, ¿cómo te calificarías? Yo creo que Harto todas las joven la abuelas que nos están mirando van a estar de acuerdo con nosotros de que realmente ser abuela es lo mejor. Porque yo la verdad es que soy la abuela más querida por los nietos, pero no sé si por mis hijos y por mis nueras.
¿Cómo es eso, Catita? Los dulces, hay dulces en mi casa, en mi bolsillo. La televisión de repente tengo que reconocer que se prende. Todas esas cosas que a los jóvenes hoy día no les No les gusta. lo hacen con la Bueno, pero es que las abuelas no estamos para enseñar, estamos para regalonear. Exacto, y malcriar. Sí, así es. Entonces yo, la verdad es que gozo con ellos porque es como verlos que como que nacen a la vida, como que van descubriendo todo. Los míos todavía tiene 10 años el mayor y tengo uno muy chiquitito. Entonces, verlos cómo van despertando es una experiencia extraordinaria. Y yo lo he tratado de vivir muy a concho. Les armo, les tengo cosas para que ellos pinten acá, hacemos cerámica. Vimos adentrar que tienes, pero un despliegue de juguetes. Sí, tengo toda una parte ahí para que ellos puedan jugar con sus camiones, con sus pelotas, con todo lo que les gusta. Para que se sientan atraídos de llegar acá y me permitan a mí ir compartiendo sus vidas, porque sería penoso que al final les diera lata venir para acá y tener que verlos desde lejos. Me gusta compartir sus vidas y verlos crecer. Son lo mejor, la verdad que los nietos son lo mejor. Yo también soy una abuela chocha. Tengo Pero tú me 10 ganas. nietos. Bueno, la María aportó 5. Sí, imagínate, tuviste en uno solo los 5. Catita, bueno, y ahora este fin de semana estoy a cargo de los de Joaquín, Oh. así que estoy chocha y regaloneándolo. Catita, cuéntame, ¿qué es lo que esperas tú para Chile? ¿Qué te gustaría para Chile? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Mira, la verdad es que lo que más me gustaría para Chile es tener un país sano de alma. Yo creo que en Chile estamos muy llenos de, no sé si nos queda un rencor atávico, pero además todo lo que hemos vivido estos últimos años hace que los chilenos hoy día estemos desesperanzados. Y además todo lo que ha ido pasando con el tema del narcotráfico y la delincuencia, que está afectando a todos los sectores del país y con una violencia inusitada que nunca la habíamos visto. Hay un debilitamiento de las instituciones que es grave, el Congreso con mucho desprestigio y la verdad es que incluso en el gobierno hemos visto casos que han sido, que al final hacen que las instituciones como tales se empiezan a debilitar de una manera muy grave, que yo creo que le hace mal a Chile, porque yo soy una creyente en la democracia. Entonces lo que me gustaría sí es ver un país que realmente, o un gobierno que realmente enfrentara con fuerza lo que es la delincuencia, persiguiera el narcotráfico como hay que perseguir el narcotráfico, que además pensara más en darle, lo que conversábamos en delante, en darles oportunidades a la gente y no en capturar a las personas para el Estado, y que pensara en erradicar completamente la corrupción de las instituciones, que además existiera una visión estratégica del país para que podamos darle oportunidades a nuestros nietos, a nuestros hijos, que puedan desarrollarse acá y no estén pensando en irse a Australia o en irse en otros países, porque al final yo soy chilena, quiero mi país, conozco cada rincón de Chile y me gustaría que todos los chilenos sintiéramos y lleváramos en el corazón ese amor a nuestro país. ¿Tú ves eso? Porque yo sí lo he visto también, eso que acabas de decir tú en la juventud, que hay mucho matrimonio joven pensando en irse a vivir fuera de Chile, en hacer sus vidas fuera de Chile. Sí, ¿Tú también eso lo ves? sí lo he visto mucho y eso produce un poco de pena porque ahora hay una vuelta un poco a mirar hacia adentro de los países. Hubo una época en que la globalización nos llevó a mirar siempre para afuera, ver las oportunidades que había, los jóvenes viajaban mucho, hasta el día de hoy viajan mucho, pero hoy día hay una tendencia a volver a mirar a los países hacia adentro. No digo nacionalismo, porque suena con unas connotaciones muy negativas, pero sí a mirar el país como una unidad, como una integración y buscar las mejores oportunidades dentro de lo que tenemos como territorio y como enormes posibilidades. Una época, una generación que decía que Chile era un país pobre y no se creían para nada el cuento de que Chile podía ser un gran país, respetado en el mundo. Llegó otra generación que creyó que Chile podía y se hicieron enormes inversiones en la madera, en el campo de todo lo que tiene que ver con la forestación, se hicieron inversiones en el campo, se hicieron inversiones en la minería, se permitió el desarrollo minero a nivel nacional a través de una legislación importante. Entonces, los que creyeron en Chile lograron sacar adelante este país. Hicieron de este país un país que hasta hace pocos años era un país que generaba respeto en el mundo entero. Entonces, yo quisiera que las generaciones jóvenes volvieran a creer que este es un país, no un país pobre, que es un gran país. Hemos sido bendecidos por la mano de Dios y por lo tanto tenemos que mirar nuestro territorio y
y tener esperanza y dejar que nuestros jóvenes tengan ganas de jugársela acá, no afuera. Catalina Parot, te agradecemos tanto, es tan rico siempre estar contigo, conversar. Muchas gracias por recibirnos aquí con tanto cariño en tu casa. No, gracias a usted. La verdad, Carmencita, que para mí siempre te llevo en el corazón. Sí, Siempre, te tengo en mi corazón. Y te doy gracias por la oportunidad que me has dado de conectarme con tanta gente a través de este programa, un programa lindo que tú haces para conocer a las personas, las ideas y las experiencias de vida de personas que tú conoces y con las que has compartido la vida. Así que yo te deseo mucho éxito en este programa. Les mando un gran saludo a todas las personas que nos están viendo y espero que tengamos una próxima oportunidad para seguir conversando. Pero de todas maneras, Catita Preciosa, y a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa. En Agricultura fue Carmen Ibáñez, Conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la música. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Recuerda pagar con SBP y Visa en beneficios de salud, belleza y bienestar. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.